Como miembro de la Iglesia de Dios, ya estás familiarizado con los pasajes bíblicos relacionados con el reino milenial de Dios. Sin embargo, es posible que no esté al tanto de los muchos comentarios sobre el milenio y la fiesta de los tabernáculos que se encuentran en escritos extrabíblicos, tanto de los judíos como de los primeros padres cristianos. En los largos siglos transcurridos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los escritos judíos a menudo describían el reino de Dios en la tierra. De manera similar, los primeros padres de la Iglesia cristiana mencionan con frecuencia un gobierno de Cristo de 1000 años en este planeta físico. La creencia en el milenio era casi universal, incluso entre los católicos. Una de las primeras figuras que conocemos fuera del Nuevo Testamento fue Papías. Se decía que había sido anciano de la iglesia de Hierápolis, en Asia Menor, y que conoció al apóstol Juan. No mucho después de que se escribiera el libro de Apocalipsis, Papías, uno de los primeros padres de la iglesia, intentó recopilar todos los dichos atribuidos a Jesús y ponerlos en una obra de 5 volúmenes. Uno de estos supuestos dichos es este: vendrán días en que las viñas crecerán con 10,000 cepas cada una, y en una vid 10,000 sarmientos, y en un sarmiento 10,000 sarmientos, y en cada sarmiento 10,000 racimos, y en cada racimo 10,000 uvas. Y cada uva, al apretarlo, dará 25 medidas de vino. Y cuando uno de los santos tome un racimo, otro racimo gritará: estoy mejor, tómame, bendice al Señor por mi cuenta. Este dicho no es de Jesús, contrario a lo que pensaba Papías, pero muestra una creencia real. En realidad, la creencia en el reino de Dios en la tierra se había expresado en la literatura judía mucho antes de la época de Papías. Un escrito que probablemente data de antes del año 200 a.C. dice: y en aquellos días toda la tierra será labrada en justicia, y toda ella será plantada de árboles, y será llena de bendición. Y plantarán en ella todos los árboles agradables, y plantarán en ella vides, y la vid que en ella esté plantada producirá fruto en abundancia, y cada semilla que en ella se siembre, cada medida producirá 1000, y cada medida de aceitunas producirá 10 batos de aceite. La tradición del reino venidero de Dios en la tierra era fuerte en la literatura judía antes y durante el siglo I después de Cristo. Un escrito judío que data aproximadamente del año 150 a.C. es esencialmente una paráfrasis del Génesis, pero tiene una pequeña sección sobre el reino venidero. Y en aquellos días, los niños comenzarán a estudiar las leyes y a buscar los mandamientos y a volver al camino de la justicia. Y los días comenzarán a multiplicarse y multiplicarse entre aquellos hijos de los hombres, hasta que sus días se acerquen a 1000 años y a un número de años mayor que antes era el número de los días. Y no habrá anciano ni uno que no esté satisfecho de sus días, porque todos serán como niños y jóvenes, y todos completarán sus días y vivirán en paz y alegría, y no habrá Satanás ni ningún mal destructor. No sorprende que estas obras judías utilicen a menudo un lenguaje que recuerda al Antiguo Testamento, pero algunos de ellos fueron escritos para ser leídos por los griegos y romanos paganos, y a menudo adoptaron el lenguaje de los oráculos helenísticos, ya que esto atraía más atención. Sin embargo, incluso entonces todavía encontramos reflejos de las declaraciones bíblicas. Aproximadamente desde mediados del siglo II a.C. leemos: para la tierra, la Madre Universal dará a los mortales su mejor fruto en innumerables reservas de maíz, vino y aceite. Sí, del cielo vendrá un dulce trago de deliciosa miel. Los árboles darán sus frutos apropiados y ricos rebaños, y las ciudades estarán llenas de bienes y los campos ricos. No habrá espada en toda la tierra, ni estruendo de batalla, ni la tierra será convulsionada más con gemidos profundos. El pueblo judío en su conjunto no aceptó a Jesús como el Mesías prometido. Pero incluso después de la desastrosa guerra con Roma en 66 al 70,
muchos continuaron esperando en un Mesías que marcaría el comienzo del reino de Dios. Alrededor del año 100 después de Cristo, un escritor imaginó un Mesías que traería una era de paz, pero luego sería asesinado, después de lo cual Dios causaría la resurrección y el juicio final. Apócrifo Esdras 7, del 26 al 44. Sin embargo, otro escrito poco después de este está más cerca de las enseñanzas bíblicas. Y sucederá que cuando se cumpla todo lo que había de suceder en aquellas partes, el Mesías comenzará entonces a revelarse. También la tierra dará su fruto 10,000 veces, y los que tienen hambre se alegrarán. Además, contemplarán maravillas cada día, porque de delante de mí saldrán vientos que traerán cada mañana fragancia de frutos aromáticos, y al final del día nubes que destilarán el rocío de la salud. Y sucederá que después de estas cosas, cuando se cumpla el tiempo de la venida del Mesías, Él regresará en gloria. Entonces todos los que durmieron en la esperanza de Él resucitarán. Apócrifo Baruch 29:30. Justino Mártir, un católico, se refirió a muchas creencias católicas, como el culto dominical, cuando escribió sobre el año 150 después de Cristo. Sin embargo, Justino tenía una fuerte creencia en el milenio. En su diálogo con Trifón 80, escribe: si alguna vez os habéis encontrado con algún supuesto cristiano que no admite esta doctrina del milenio, pero se atreve a blasfemar contra el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, afirmando que no hay resurrección de los muertos, pero que sus almas son llevadas al cielo en el mismo momento de su muerte, no los consideréis verdaderos cristianos. Pero yo y todos los demás cristianos completamente ortodoxos estamos seguros de que habrá una resurrección de la carne, seguidos de 1000 años de la ciudad de Jerusalén reconstruida, embellecida y ampliada, como lo anunciaron los profetas Ezequiel, Isaías y los demás. Hacia finales del siglo II, Ireneo, obispo de Lyon, también escribió sobre el tema. En su juventud había oído predicar a Policarpo. En su obra Contra todas las herejías se refiere al milenio en varios pasajes. Escribe: porque en tantos días como fue hecho este mundo, en tantos miles de años será concluido. Después de citar varias profecías sobre el reino en la tierra, señala que estas profecías deben tomarse literalmente. Hipólito de Roma, a principios del siglo III, escribió un comentario sobre el libro de Daniel. Como tantos otros, creía que Dios intervendrá después de 6,000 años de historia humana, y es necesario que se cumplan 6,000 años para que llegue el sábado, porque el sábado es el tipo y emblema del futuro reino de los santos de Dios, cuando reinen con Cristo, cuando Él venga del cielo, como dice Juan en su Apocalipsis. A finales del siglo III, Victorino de Panonia escribió un comentario sobre el Apocalipsis en el que muestra su aceptación del milenio. En otra parte escribe de manera similar: por tanto, como he narrado, el verdadero sábado será en el 7º milenio de años, cuando Cristo con sus elegidos reinará. La creencia en el milenio era prácticamente universal en el siglo II, aunque algunos no la aceptaron. Pero a principios del siglo III la oposición había comenzado a aumentar. El archihereje Marción del siglo II rechazó cualquier interpretación literal de Apocalipsis 20. En el siglo III, el muy influyente Orígenes de Alejandría criticó la idea de un gobierno de Cristo y los santos en una tierra física. En el siglo IV, la creencia en el milenio era más criticada que aceptada. Es cierto que los escritores como Victorino todavía lo creían, pero el historiador de la Iglesia Eusebio escribió en contra de las enseñanzas milenarias y presentó a milenaristas como papías en una mala perspectiva en su historia eclesiástica. A finales del siglo IV, el milenio se había convertido en un mero vestigio en la Iglesia católica. Jerónimo incluso hizo una nueva edición del comentario de Victorino sobre el Apocalipsis,
en el que eliminó todas las enseñanzas milenarias. Agustín, que marcó la pauta del pensamiento católico durante siglos, escribió en su Ciudad de Dios: pero, como afirman que aquellos que luego resucitarán disfrutarán del ocio de banquetes carnales, inmoderados, provistos de una cantidad de carne y bebida que no sólo escandalice los sentimientos de los templados, sino que incluso supere la medida de la credulidad misma. Tales afirmaciones sólo pueden ser creídas por los carnales. Jerónimo se burló de aquellos que esperaban 1000 años en la tierra y los llamó judaizantes. Pero también señaló que los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos como un tipo del reino mesiánico de 1000 años. En su comentario sobre Zacarías 14 escribe: Él dice: todos los que queden de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán una vez al año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los judíos esperan estas cosas también con una vana esperanza futura en un reinado de 1000 años, del cual la celebración es en sí misma un comienzo. Pero quizás la explicación más reveladora de la fiesta de los tabernáculos sea la de Metodio, quien murió en el año 311 después de Cristo. Señala que los productos vegetales utilizados para construir las tiendas simbolizaban la resurrección y la celebración de la fiesta espiritual en el milenio. El hecho de que la fiesta sea en el 7º mes representa el gran día de la resurrección. Posteriormente comenta: porque sólo aquellos que han celebrado la fiesta de los tabernáculos vienen a Tierra Santa partiendo de aquellas moradas que se llaman tabernáculos, hasta llegar a entrar en el templo y ciudad de Dios, avanzando a un gozo mayor y más glorioso, como los tipos judíos indican. Porque yo también, tomando mi viaje y saliendo del Egipto de esta vida, llegué primero a la resurrección, que es la verdadera fiesta de los tabernáculos, y habiendo levantado allí mi tabernáculo, adornado con los frutos de virtud, en el primer día de la resurrección, que es el día del juicio, celebremos con Cristo el milenio del descanso, que se llama el 7º día, el verdadero sábado. Metodio era católico y ciertamente no guardaba la fiesta. Sin embargo, reconoció, aunque confusamente, que el festival tiene un significado espiritual básico. Cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios y escuchamos las palabras de Dios. La Iglesia de Dios conoce el propósito y el profundo significado espiritual de la fiesta. Al guardarla, esperamos con ansias el momento en que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, gobernará sobre la tierra.